En Ecuador, hablar de drogas no es solo hablar de consumo, es hablar de leyes que cambian, de cárceles que se llenan y de vidas que se juegan en un sistema que pocas veces entiende al consumidor. En este episodio de Anudados conversamos con Otto Pérez sobre la realidad de las drogas en nuestro país, cómo se trata a quienes las consumen, qué penas existen y cómo ha cambiado las leyes en los últimos años. Un tema incómodo, urgente y necesario. Quédate porque esto no es teoría, es la vida misma en Ecuador. Hola amigos, acá nos encontramos ya para hablar sobre la famosa tabla que como ya van a descubrir tiene varias cosas nuevas. Bueno, nos encontramos con Sebas y con el abogado Otto. Bueno, ahora vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la tabla de umbrales anterior a la actual? Háblanos un poco acerca de ellas. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Primero quiero darles las gracias por la invitación, por tan generosa invitación. Y a su vez también quiero felicitarles por generar estos espacios de conversación con un enfoque bastante crítico, ¿no? Y de alguna manera motivarlos para que continúen en tan buena tarea. Ahora, para responder la pregunta que se me ha hecho, me gustaría puntualizar de que han existido dos tipos de tablas. Una tabla que era enfocada en el consumo, donde se establecían umbrales de consumo, y otra tabla que era donde se establecían escalas para sancionar, para establecer penas privativas de libertad. En cuanto a la tabla del consumo, esta fue una tabla que salió a partir de una resolución del extinto CONCEP en el año 2013. Esta tabla, por ejemplo, se encargaba de determinar cuáles eran los gramos que podía tener una persona para ser considerado consumo, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla determinaba que para marihuana era hasta 10 gramos, para pasta base de cocaína eran hasta 2 gramos, para clorhidrato de cocaína era hasta 1 gramo y para la heroína era hasta 0,1 gramo. Me gustaría enfatizar en esta última para poder hacer un pequeño ejemplo más adelante. Y, y por adelantarlo de alguna manera, decir lo perversas que eran y son estas tablas. Claro, porque una persona no supe eso. Una persona que es adicta a la base de cocaína, por supuesto que 2 gramos de cocaína va a ser muy poco en función del umbral de tolerancia que pueda tener esa persona. Sabemos que una persona que tiene un consumo problemático de esta sustancia, 2 gramos va a ser bastante una escala irreal, por decirlo de alguna manera. Por el otro lado, la tabla que establecía las sanciones, lo que se encargaba de hacer era, en función de los gramos que tuviera una persona, considerar qué pena merecía, considerando que existían también una mínima escala, mediana escala, alta escala y gran escala. Les decía que quería hacer como este ejemplo con la heroína, ¿no? Por ejemplo, la heroína, como ya habrán visto, como les mencionaba, en la tabla de consumo determinaba que hasta 0,2 gramos era consumo, ¿no es cierto? Ahora, en la tabla que sancionaba, consideraba que desde 0,1 hasta 0,2 era considerado mediana escala. ¿Se dan cuenta de lo perverso que puede llegar a ser esto? En el momento en el cual se considera que una persona que tiene 0,2 gramos puede tener una pena privativa de 3 a 5 años, como determina el COI. Y si tiene un poquito más, que lo podrían considerar como si fuera tráfico, no tiene sentido, o sea, ¿por qué no? No, y además lo que a mí me parece todavía más impactante es el tratamiento que se le da a la salud pública. Porque si nosotros entendemos de alguna manera que una persona que tiene un consumo problemático con la heroína, el peor error va a ser mandarle a la cárcel. ¿Qué significaría mandarle a la cárcel a esta persona? En principio, esta persona
va a ingresar a un lugar que es extremadamente violento, en un lugar que para poder consumir las drogas que de por sí su cuerpo ya necesita, en virtud de la adicción que se ha generado, esta persona se va a ver sometida a las dinámicas de violencia que están dentro de estas cárceles, dentro de estas dinámicas de poder y de violencia. Esta persona seguramente va a tener que involucrarse con estos grupos de delincuencia organizada para poder obtener drogas y poder así satisfacer ese consumo que esa persona de por sí ya necesita. Claro, y justamente esto te vuelve a que, a ver, sabemos que según la OMS se ha dicho que las adicciones son un problema de salud pública, pero el Estado no parece estar actuando en pro de la salud pública, sino como más bien hacia un lado que es un poco cuestionable la justicia, como buscando reprender constantemente a la población, porque yo me pregunto, a ver, estos gramajes que se dan, se ha realizado un previo estudio para determinar en datos reales, cifras reales de la población ecuatoriana, porque es a quien nos estamos enfrentando, acerca de cuánto consume una persona, un consumidor promedio. ¿Cuál es la cantidad mínima o máxima que llega a consumir una persona? Porque si solamente ponemos estas cantidades que usted menciona que son muy perversas, como que si viéramos en algo un poco idealista y moral, que se basa en un principio bastante como tendencia moral y se aleja de la realidad que viven los ecuatorianos. Bien, todo eso, o sea, estaba pensando como que, o sea, justamente esto no tiene, yo creo que nadie piensa que esto es para defender a una persona o así, o sea, las tablas de consumo me refiero, porque el gramaje es estúpido. Irreal. Sí, no se puede, una persona, aparte que, como decías ahorita, los estudios son muy difíciles de hacer, porque precisamente una persona no es como que se queda con un solo consumo todo el tiempo, porque eso Es progresivo. Ajá, uno no va a consumir un gramo toda la semana, sino uno consume, yo qué sé, 10 gramos durante un mes. Ya el siguiente mes quizás tenga que consumir mucho más. Entonces, claro, y esos estudios no existen. Quizás hay datos por ahí, pero son muy pequeños. Es al igual que otro tema que bueno, no tiene relación con esto de las drogas. Bueno, sí tiene mucha relación con las drogas, pero es también que está viendo que no hay como que muchos estudios acerca de eso, y es el lavado de dinero. Que no se sabe realmente cuánto dinero se lava. Y así con las drogas. Uno no sabe cuánta droga se consume en el Ecuador. Seguramente es muchísima, pero y más de lo que uno se podría imaginar. Entonces, este tipo de leyes tampoco ayudan a que eso se reduzca. Entonces, claro, estoy pensando, incluso lo que hablamos antes de grabar, es que, o sea, ¿por qué se hacen estas cosas? No, porque no es a favor de los ciudadanos. Entonces, a mí se me ocurre como que es a favor de mantener una ideología que tienen las personas que ponen estas leyes. Me gustaría empezar como comentando algo que ya decían, y es como, ¿existe realmente un estudio técnico para poder establecer umbrales? En teoría, sí. En la práctica, podríamos considerar otras cosas, ¿no? Pregunta para el Estado, correcto. Claro, importante saber cuál fue la metodología utilizada para poder realizar esto, porque, insisto, a mí me parece absurdo tener umbrales tan bajos para problemas tan graves con respecto a ciertas drogas, ¿no? Como cuando hablamos, por ejemplo, de la heroína, de la pasta base de cocaína, etcétera, ¿no es cierto? Eh, y es que es totalmente confuso. Imagínense, si como abogado les digo que es confuso, que será para una persona que generalmente tiene una adicción. ¿Cómo va a entender la seguridad que tiene? ¿Y cuáles son los derechos que tiene también? ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente nuestra Constitución nos dice, usted goza de presunción de inocencia. Usted no es culpable hasta que una sentencia diga que sí es culpable. Pero ahora, hace muy poquito nomás, salió la ley de solidaridad. Esta ley de solidaridad se encarga de reformar el, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 220, donde se encarga de reemplazar la trans antepenúltima disposición de dicha norma, que establecía la base de lo que significa el consumo. Y lo que establece en esta ley de solidaridad es que no se presumirá el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Es como,
En vez de que el Estado nos diga, tranquilo, usted es inocente, partimos diciendo, no, usted no es consumidor, usted es traficante. Ya veremos si dentro del proceso reflejan otras las cosas, refleja otra situación, refleja que usted es consumidor. Ahora, sí me gustaría como resaltar también cuáles son los efectos o impactos que esto tiene en los derechos humanos de las personas. Es que, en primer lugar, esta persona, como ya lo mencionábamos, primero que se le va a trasladar a una prisión, ¿no es cierto? Donde probablemente en sus primeros momentos no pueda consumir drogas. Y esto, ¿qué efectos va a tener con respecto a su salud? Pero claro, son personas adictas que realmente son estigmatizadas, correcto. Son personas que no importan. Son personas que generalmente son invisibles para la sociedad. Son personas que son un problema para la sociedad. Claro, ahora imagínense que en el transcurso de este proceso en el cual a mí me detiene, imagínense que esta persona está en un lugar donde hay mucha gente. Van a ver cómo a esta persona le detienen muy, muy salvajemente, ¿no? Donde muchos policías o militares se van a acercar, van a requisarle. Y a partir de ese momento esa persona queda expuesta. Porque esa persona, todo el mundo le va a mirar desde el estigma. Y súmenle que probablemente esa persona no use ropa de marca y no se vea y no se vista a la moda, ¿no? Por supuesto, esa persona va a estar totalmente estigmatizada. Eh, ¿Qué quiero decir? Que esta persona eh, va a ser sometida a un juicio por parte de la gente, donde esa persona ya va a ser básicamente un traficante de drogas, independientemente de cualquier cosa. Y el día de mañana, si en el mejor de los casos y el mejor de los escenarios llegaran a ratificar el estado de inocencia de esa persona, el Estado no va a venir a decir, oiga, nos equivocamos, gente, nos equivocamos. Eso no va a pasar. Y ahora, algo que no es menos importante es que estas personas, muy seguramente en el momento en el cual les detienen, les califican la flagrancia y les formulan cargos, estoy seguro que el fiscal va a pedir la prisión preventiva. Y muy probablemente el juez se la conceda. En un país donde la misma Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos nos dicen que la prisión preventiva es de última ratio. Es la última medida a considerar. Pero no, en el Ecuador se volvió la regla. Ahora, para yo poder obviar, para que no me den esa prisión preventiva, yo generalmente debo de demostrar que tengo un arraigo social. Y esto generalmente se demuestra a través de las escrituras de mi vivienda, de una certificación laboral que me da mi empleador, o de, por ejemplo, las declaraciones al SRI que yo hago. Y yo les vuelvo y les pregunto y más que preguntarles les digo, esto es perverso. Porque claro, una persona con consumo problemático que vive en la periferia, que carece de recursos, que no tiene dónde vivir, donde seguramente en el lugar donde vive es un asentamiento y viven 2 generaciones en la misma casa, esa persona va a poder demostrar un arraigo. Por el otro lado, ¿quién sí va a poder demostrar un arraigo? Eran tomando clases sociales y entonces estas cosas que se están planteando ahora, estas nuevas propuestas, reformas, están dirigidas a un grupo específico. Parece que estamos regresando a cosas que parecían ya no estar presentes, porque todo lo que tú mencionas como, bueno, vamos a centrarnos en ese grupo, esa minoría de la población que tal vez nos molesta a nosotros que pasen por ahí. Sí, claro, es como hacer un intento de... Hay pobreza, ya, hay que eliminar a los pobres, listo, aislar el problema, pero ese, claro, ese aislamiento del problema va a causar más, por ejemplo, lo que pasa en las cárceles. Eso es un problema gigantesco porque meten gente ahí todo el rato, gente que ni siquiera tiene noción de qué son las leyes, o ni siquiera saben lo que se están metiendo, que solo lo continúan haciendo porque tienen, o sea, tienen un efecto orgánico que su cuerpo les pide, y ellos ni siquiera saben que necesitan eso por alguna razón, solo porque su cuerpo les pide. Entonces, claro, la ley viene y dice, no, te tenemos que meter a la cárcel para comprobar si eres traficante o no. Pero la gente va a decir, está metido en un problema de drogas. Es drogadicto, hay que mandarlo porque eso no es bueno para la sociedad. Pero sigue estando en la sociedad. Sigue siendo un problema de la sociedad. Entonces,
Me parece que aquí en el Ecuador pasa mucho de, bueno, hay problemas, hay que hacernos los locos, hay Ajá. que Hay que taparlo ocultarlo. y bueno, nos ocupamos en otras Hay cosas. que ponerle una fachada bonita, hay Sí. que sacar una publicidad sobre las cosas que estamos haciendo, ¿no? Que se note que estamos trabajando, vamos a subir las redes sociales, uy, vamos a mostrar la familia perfecta que tenemos, pero la gente pobre, ahí eso no lo vamos a poner, eso hay que ocultarlo, eso es para hay que mostrarlo, no beneficia a la economía exterior, no atrae nuevas empresas internacionales, se los dejo ahí, Ajá, claro, amigos, si se para que encuentran piensen. esos problemas, hay riesgos de que muchos intereses del Estado se vean afectados. Pero bueno, o sea, yo creo que va por ahí como defender algo de la ideología que tiene el Estado y del querer eso, ocultar los problemas y no resolverlos. Claro, o sea, realmente ha sido un gran problema, ¿no? A mí me gustó mucho lo que decían con respecto a, pongámosle como una capa de color, como pintemos lo bonito, que es básicamente una idea eh, que podemos ver reflejado también desde la arquitectónica, ¿no? Cómo realmente las ciudades también terminan excluyendo a grupos minoritarios. Como, por ejemplo, cada vez nos damos cuenta que eh, se trata como de que, por ejemplo, en los parques no hayan personas en situación de calle. Pero claro, la forma de solucionar eso es votándolos, no es generando condiciones, claro, no es generando condiciones para que esas personas que viven en situación de calle cambie esas situaciones en las cuales vive. Y ahora, claro, también es por supuesto que esto está impregnado de categorías morales totalmente conservadoras, ¿no? Porque básicamente el mensaje con respecto a la problemática de las drogas es no lo consumas. Y existe todo una idea que no sale a la luz y es, claro, incluso sujeta a la censura cuando se dice estas cosas. Porque, claro, el gran problema es que no ha funcionado decirle no a las drogas. Con lo que se dice no consumas, algo que se añade mucho es no consumas o terminarás como él. Obviamente Exacto. él, pero claro, la gente se refiere a terminarás con una clase baja, que es rechazada. Cuando el no consumir drogas tiene otras implicaciones, uno no puede, no hay que consumir drogas seguido porque tiene implicaciones biológicas, uno puede tener desventajas en muchas otras cosas, que no solo así, porque hay gente que tiene problemas con las drogas y no están en situación de calle. Sí, 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 sí. Claro, con respecto a aquellas personas que consumen drogas y claro, no son parte de esta clase social como ustedes han definido, claro, de eso se habla poco, porque el foco está sobre realmente la gente más desposeída. Y me gustaría como acotar algo que cuando ustedes visitan una cárcel se dan cuenta que la cárcel está llena de gente pobre y que gente que generalmente no tiene dinero para contratar a un abogado. ¿Por qué? En la cárcel el común denominador de gente que hay ahí no son los grandes capos de la mafia, ni son estas personas que realmente dirigen el negocio transnacional de la droga. Son personas que son muy, muy pobres, que generalmente son mulas, personas que se dedican al microtráfico. Pero lo que voy a decir acá puede ser muy, muy controversial también, pero más allá de todo, estas personas que se dedican al microtráfico son gente que mayor o menor medida están ejerciendo su derecho al trabajo. Porque, exacto, tú lo mencionabas, decía como generalmente estas personas que tienen sus primeros acercamientos con el consumo de drogas son gente que han nacido, que han vivido en espacios que se prestan para eso, ¿no? Donde probablemente su padre también haya sido consumidor, su padre haya sido parte de un círculo de violencia, donde esa persona sea también parte de un círculo de violencia y al final del día eh, el uso de drogas sea algo normalizado para ellos. Normalizado. Eh, y claro, estas personas eventualmente lo que van a hacer es una presa para la justicia penal, ¿no? Esta justicia que es tan, en alguna medida, eh, tan estadística.
Porque claro, el día de mañana, en función de que a los fiscales tienen que emitir su nivel, determinar su nivel de productividad a través de cuánta gente han acusado. Claro, va a ser muy fácil detener a todas las personas que están en la calle, a las personas que están en estos grupos más desposeídos, estos grupos que son invisibles para la sociedad y que cuando son visibles son estigmatizadas, por supuesto. Eh, y claro, y estas personas eventualmente van a terminar sumando un número que va a reflejar la productividad de aquel funcionario público. Es perverso, es perverso. Sumándole a todo este conjunto de tragedias, la situación actual, en la cual básicamente toda persona que es encontrada con drogas es culpable, de por sí, hasta que no se demuestre lo contrario. Vivimos como en el estado en el cual todo es al revés. La Constitución, por un lado, me dice que yo soy inocente, pero el Código Orgánico Integral Penal, que en teoría debería de sujetarse y tener plena concordancia con la Constitución, nos dice que no, que si a mí me encuentran con droga, yo voy a ser considerado como traficante. Y claro, dependerá que el día de mañana exista una forma de determinar que yo soy consumidor. Sumémosle algo adicional. En la actualidad, la tabla de consumo de drogas ya no existe. Es decir, que la única que se encuentra vigente es la tabla para sancionar, la tabla que establece las escalas para poder determinar las penas. ¿En qué, en qué situación nos encontramos? Nos encontramos en una plena indefensión donde todas las actuaciones u omisiones del Estado pueden desencadenar en vulneraciones a derechos humanos, por supuesto. Sí, y aquí el Estado ya no está garantizando ninguna seguridad, porque justamente como que el echar a todas estas personas a la cárcel ni siquiera es para seguir el proceso que se debería con las cárceles de rehabilitar socialmente a las personas, sino que es solo para guardar el problema ahí, que no salga, que hay que mandar a las personas ahí, están traficando droga, no sé por qué trafican droga, pero están traficando droga, así que hay que mantenerlos ahí. ¿Cuándo se debería ver? ¿Por qué trafican droga? Ah, comenzó a traficar droga porque no tenía otra oportunidad de trabajo. Y seguramente hay muchas personas ahí que son buenas personas y seguramente tienen una capacidad intelectual que puede ir más allá si se les ofrecen espacios de educación, espacios de sociales. Y las mulas, hay que pensar en las mulas. Exacto, porque actualmente entre la población que aparece ahí, estaba viendo que hay un índice mayor en mujeres y niños. Y yo me pregunto, o sea, vamos a sancionar a esas mujeres y a esos niños. De hecho, ahora se está hablando sobre aumentar las penas en adolescentes, lo cual también se vuelve controversial si nos ponemos a hablar de estos temas, ¿no? Porque estamos priorizando un abordaje integral de la persona o nos estamos centrando en querer sancionar y imputar todo. Si nos ponemos a revisar las reformas que han sido realizadas al Código Orgánico Integral Penal históricamente, a partir de su entrada en vigencia, han sido para agravar penas. Y esto es como una idea bastante desgastada, diría yo, pero que sigue siendo usada y sigue siendo creída. Porque la idea es como, si aumentamos penas, la gente va a dejar de consumir drogas. Eso es una mentira. Realmente nosotros vemos que el aumento de penas no ha cambiado la situación. Eh, y esto lo único que desencadena es que el día de mañana las cárceles sigan estando, eh, que haya más sobrepoblación carcelaria, que haya hacinamiento y que exista una propagación y contagios de enfermedades, ¿no? Hemos visto como en la cárcel en Guayaquil en los últimos 6 meses han habido contagios masivos de tuberculosis. No, y ahora imaginémonos lo problemático que también es que comencemos a pensar en que tenemos que seguir aumentando penas y ahora, adicionalmente, juzgar a los menores como adultos. Y aquí yo quiero hacer una distinción, porque cuando nosotros pensamos que vamos a llevar a un menor de edad, a un niño, niña o adolescente, a un centro, a una cárcel de adultos,
¿No creen que lo que estamos haciendo, de alguna manera, es formar a un gran delincuente? Porque esa persona, como yo decía al principio, se va a someter a toda esta dinámica de poder y de violencia, donde lo que vamos, básicamente, es a crear a un ser que desconozca cualquier tipo de valor, ¿no? Y claro, para él mañana tomar una o varias vidas sea un asunto totalmente normal. Entendemos cuál es la dinámica de violencia de las cárceles, a la dinámica que están sometidas esta persona. Sumemos que a esta misma dinámica va a estar sometido un menor. Entendemos que la idea de poder diferenciar los centros es porque de alguna manera en los niños, niñas y adolescentes podemos trabajar de una mejor forma, que podemos rescatar, que podemos ayudar, que podemos acompañar. Pero no, la forma a través de la cual se está dando respuesta es a través de la cárcel, como si la cárcel fuera a solucionar los problemas de seguridad. Que, como ya digo, para solucionar los problemas de seguridad, que no lo hace, pero a través de la cárcel estamos queriendo solucionar los problemas de salud pública. Y como si fuera poco, y es que no hay que hacer como un ejercicio intelectual muy profundo para entender que si yo meto mucha gente a la cárcel, que si yo también meto niños, el problema de seguridad no va a cambiar. Es más, lo vamos a agudizar, lo vamos a hacer más profundo. Porque claro, las cárceles, como lo he dicho anteriormente, son centros para preparar a delincuentes. Por supuesto, si usted no quiere, el día de mañana, por alguna razón, queda sometido a la justicia penal ecuatoriana, le toca ir a la cárcel, le va a tocar aliarse a un grupo para su seguridad, para que no le maten. Imagínense. Y por último, es importante resaltar también eh, a las mujeres, cómo las mujeres quedan inmersas dentro de esta problemática, porque generalmente son personas que las mujeres quedan inmersas no por iniciativa propia, como quien diría, sino porque generalmente sus parejas, sus compañeros, se encuentran dentro de estos negocios eh, y eventualmente, claro, le detienen a su pareja y esta persona iba con ella, pongamos el ejemplo. Y claro, ¿quiénes van a estar al menos inmersas dentro de un proceso penal? Ambos. Y eventualmente podría ser el caso, muy seguramente, que esta mujer también vaya a un centro de privación de libertad. Y aquí hay que también pues, pensar en algo, ¿no? ¿Cómo es el ejercicio de cuidado dentro de una cárcel? ¿Cómo se desarrolla un niño o niña en el ambiente de una cárcel donde está a la merced de el consumo de drogas, de violencia, etcétera, ¿no? Sí, el mundo se vuelve para él así. Sí. Como que así. Lo que ve en la cárcel de pequeño va a ser así el mundo. Y no puede ser de otra manera. Sí, claro, por supuesto. Bueno, amigos, recuerden que Anudados les trae temas de interés y que nos permiten llevar a la reflexión. Varias cosas hemos mencionado, algunas quedan ahí, preguntas para ustedes, para que se cuestionen, se pregunten acerca de esto. Y ya para ir finalizando, quisiéramos saber si existen otros modelos que tal vez Ecuador podría considerar adaptar para mejorar su enfoque dentro de esta categoría de riesgos y consumos. Yo creo que debemos de comenzar a mirar la problemática de raíz. Y es que, como hablábamos en un momento, si nos ponemos a mirar esta idea de el problema de salud pública y el problema de seguridad, les invito también a hacer una comparación, ¿no? Cuando vemos, por un lado, a todos los grupos de delincuencia organizada, que la ilegalidad de estas drogas lo que hacen es contribuir en que ese negocio sea más lucrativo. Porque claro, incluso se ha dicho, ¿no?
la cantidad, cómo puede disminuir el rédito de estos negocios con la legalidad. Cuando miramos a un grupo de delincuencia organizada y miramos a una empresa farmacéutica y miramos cuáles son las diferencias. La primera es que la farmacéutica se maneja en el mundo de la legalidad. Vender opioides en comprimidos y bajo prescripción, e incluso a veces hasta sin prescripción, es aceptado. ¿Cuánta gente en la actualidad es adicta a los opioides? Cuando miramos a los grupos de delincuencia organizada que tienen todo un negocio que es ilegal, que por eso mismo es muy, muy, muy lucrativo, miramos cuál es la semejanza que tienen ambos. Es una disputa por el mercado. Ambos están buscando poder promocionar un producto en el mercado. Y por supuesto, el tráfico transnacional se toma los lugares, ¿no? Vemos cómo ya no es solamente un problema en Ecuador, o un problema en Colombia, o un problema en Perú, o un problema en Bolivia. Ahora podemos ver cómo las rutas de narcotráfico trascienden las fronteras y trascienden los continentes. Ahora, ¿qué sería importante que consideremos? Primero lo que les mencionaba, ¿no? De que esto es un problema que no es local, que trasciende lo regional. Por ende, una primera idea sería poder instar a políticas tomadas de manera conjunta, no políticas que sean particularmente locales, sino que tengan que ver con la integración de los estados. Sí, Segundo, sería importante también cuestionar, porque claro, una de las cosas que siempre vienen es la idea de la legalización. La legalización de las drogas, como también la panacea de como la panacea para resolver el problema de las drogas, ¿no? Hay que considerar también quiénes van a ser las personas que se van a hacer de ese negocio. Porque claro, eventualmente migrar de la ilegalidad a la legalidad podría ser una forma también de lavar dinero, como lo mencionaban en antes, ¿no? Hoy día el grupo de delincuencia organizada X se despenalizan las drogas y dice, ok, me monto mi empresa. Yo, más allá de todo, lo que quiero es lavar dinero. Otra problemática va a ser es actualmente y seguirá siendo el testaferrismo. Básicamente, quien será el director ejecutivo de dicha empresa no va a ser, obviamente, el que era el líder de aquel grupo de delincuencia organizada, sino que será probablemente un familiar o un vecino. Tampoco podemos como desligar las soluciones de la realidad social. Y es que mientras existan realmente grupos que se encuentren en desventaja por sobre otros grupos, sobre otras clases sociales, la problemática va a seguir existiendo. Obviamente, una de las formas eh, para tomar acciones y poder realizar cambios estructurales, claro, tiene que ver también con la situación económica que tienen gran parte de las personas que generalmente se encuentran dentro de estos círculos de consumo problemático. estaba pensando en, o sea, esto que usted menciona como tomar el problema como desde lo estructural y que hay que verlo de una manera como integral, no solo fijándonos en una sola cosa, o como decir el problema son las drogas porque no son, es algo que se ha tomado de los Estados Unidos, de la cultura de la prohibición, que muchos autores decían que no tenía sentido, como Freud. Y también con respecto a algo que hemos enfatizado mucho en el podcast, en la primera parte, es que, ¿por qué se consume?
O sea, porque obviamente las personas que tienen un consumo problemático tienen una razón de por qué empezar. Eso puede ser el contexto social, por forzar, por la edad de consumo, que muchas personas comienzan a consumir desde muy pequeños para recuperar su realidad. Y que eso también tiene que ver con un contexto cultural. Por ejemplo, la cocaína, el uso que se tiene ahora no es el mismo que se tenía hace 100 años. Hace más de 100 años, que cuando hay mucha gente que compara eso como que Freud se metía cocaína y así, él lo hacía porque era como para tratar la adicción a la morfina, no era por sí, ya. Y después con la información que se descubrió, pues se ve que tiene desventajas y ya, pero se sigue consumiendo y se consume porque, no sé, para fiesta, para seguir activo, para seguir produciendo. Entonces, sí, o sea, hay que ver muchas cosas y no es algo tan simple como decir, la culpa es de la droga, ya, porque la droga solo es la droga. Correcto, y me gustaría acotar también dentro de los usos, ¿no? Porque podríamos hablar por el uso cultural y religioso que tienen las drogas también, por supuesto. Porque claro, tú mismo hacías la mención de la cocaína, ¿no? Si bien es cierto, la cocaína ya es un derivado, pero como, como ingrediente principal está la hoja de la coca, que tiene un uso ritual dentro de los pueblos y nacionalidades andinas. Asimismo, por ejemplo, ahora imagínense que el día de mañana a un chamán lo detengan y le encuentren ayahuasca o San Pedro, que tienen componentes psicoactivos. Van a decir que una persona que profesa una misa o un ritual donde el sacramento que comparte tiene un componente psicoactivo, debe ser penalizado. A mí me quedan muchísimas dudas. O sea, esto que usted menciona como que hay que tomar el problema como desde lo estructural y que hay que verlo de una manera como integral, no solo fijándonos en una sola cosa, o como decir el problema son las drogas porque no son, que es algo que se ha tomado de los Estados Unidos, de la cultura de la prohibición, que muchos autores decían que no tenía sentido, como Freud. Y también con respecto a algo que hemos enfatizado mucho en el podcast, en la primera parte, es que, ¿por qué se consume? O sea, porque obviamente las personas que tienen un consumo problemático tienen una razón de por qué empezaron. Eso puede ser el contexto social, por forzar, por la edad de consumo, que muchas personas comienzan a consumir desde muy pequeños para recuperar su realidad. Y que eso también tiene que ver con un contexto cultural. Por ejemplo, la cocaína, el uso que se tiene ahora no es el mismo que se tenía hace 100 años. Hace más de 100 años, que hay mucha gente que compara eso como que Freud se metía cocaína y así. Él lo hacía porque era como para tratar la adicción a la morfina. No era por sí y ya. Y después con la información que se descubrió, pues se ve que tiene desventajas y ya, pero se sigue consumiendo. Y se consume porque, no sé, para fiesta, para seguir activo, para seguir produciendo. Entonces, sí, o sea, hay que ver muchas cosas y no es algo tan simple como decir, la culpa es de la droga. Ya, porque la droga solo es la droga. Correcto, y me gustaría acotar también dentro de los usos, ¿no? Porque podríamos hablar por el uso cultural y religioso que tienen las drogas también, por supuesto. Porque claro, tú mismo me hacías la mención de la cocaína, ¿no? Si bien es cierto, la cocaína ya es un derivado, pero eh, como, como ingrediente principal está la hoja de la coca, que tiene un uso ritual dentro de los pueblos y nacionalidades andinas. Asimismo, por ejemplo, ahora imagínense que el día de mañana a un chamán lo detengan y le encuentren ayahuasca o San Pedro, que tienen componentes psicoactivos. Van a decir que una persona que profesa una misa o un ritual donde el sacramento que comparte tiene un componente psicoactivo, debe ser penalizado. A mí me quedan muchísimas dudas. A mí me quedan muchísimas dudas. Definitivamente hay muchas dudas y hay mucho por qué hablar. Entonces yo creo que este espacio es muy bueno para eso. Lastimosamente nos van a censurar bastante, pero bueno, es un avance. Hay que ir moviendo esto para que nos puedan seguir escuchando. Entonces, bueno, hasta aquí se queda la segunda parte. Nos expandimos bastantísimo porque sí es un tema que Queda para como hablar. si, Sí, se como puede diría seguir Robert, hablando. podría Si ser les un gusta, seminario. díganos para seguir hablando de esto. Porque pensamos hacer como una categoría justamente para este tema y para abrir algo de entonces, bueno, síganos en nuestras redes sociales como anoa.podcast
sigan el podcast, escúchenlo, compártanlo, porque seguramente el algoritmo no nos va a ayudar Muy mucho. probablemente. Sí, pero hay que mover esto, hay que seguir hablando porque hablar es importante. Así que, chao. Chao.